siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero. Hermanos, bendiciones, bendiciones, bendiciones de prosperidad, de salud, de paz, de misericordia, de revelación de la palabra, de benignidad. Que Dios en su infinita misericordia esta mañana disponga nuestro corazón con el propósito de que la palabra que hoy vamos a compartir y todo lo que esta mañana vamos a hacer nos sustente espiritualmente. Recuérdese el verso del verso de Mateo 4:4. Empecemos con Mateo 4:4 para abrir esta mañana con un texto bíblico. Luego vamos a dar tiempo al pastor Otoniel Pérez Robledo para que el hermano nos dirija en palabras de oración. Necesitamos nosotros orar y orar. Hay dos cosas importantes que un cristiano tiene que manejar. Una vida de palabra. Cuando la palabra es parte del quehacer espiritual del cristiano, la oración que levanta delante de Dios es escuchada. Recuérdese que cuando oramos, la palabra tiene que ser nuestro camino. La palabra tiene que ser nuestro argumento delante de Dios. La palabra tiene que ser la vida espiritual a través de la cual nosotros vamos a la presencia de Dios. O escuche pues, la palabra es el camino por el cual nosotros llegamos a Dios. Cristo es el camino, el Espíritu Santo nos lleva en ese caminar. La verdad absoluta de la Escritura nos enseña que la palabra es el argumento espiritual con el cual el alma puede presentarse delante de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. El Padre escucha. Jesucristo dijo una vez, miren, no usen vanas palabrerías, creyendo que por la abundancia de palabra que usan van a ser escuchados. Esta es la costumbre de los gentiles, dijo. Cuando habló de gentilidad, habló de un grupo que no conoce a Cristo Jesús, que no le ha recibido y por tanto el Espíritu Santo no lo guía. El gentil podrá pensar con su mente natural que es buena para argumentar que Dios escucha, pero Dios solo escucha la palabra que es viva y eficaz y que es la forma de comunicación del cristiano. Todos tenemos que conocer palabra. El conocimiento de la palabra es el argumento espiritual que Dios escucha. Si nosotros tenemos palabra, tenemos una vida de oración a través de la cual Dios va a responder. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en el verso 4 dice, pero él respondió, la palabra dice, la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, que sale de la boca de Dios vive el hombre. Por eso nos vamos a reunir hoy, para que la palabra sea nuestro argumento para presentarnos delante de Dios. Voy a dar espacio al hermano Pastor Otoniel para que él ore. Yo le voy a suplicar que trate usted por todos los medios de tener a la familia reunida, a los que ya están conectados, con el propósito de que la oración sea de orden familiar, en el camino de la palabra, con la verdad de la palabra, con la vida espiritual que genera la palabra. Ahora que hemos estado orando como congregación, yo le garantizo a usted que el sustento de Dios va a ser abundante. No va a haber limitación, no va a haber necesidad, no va a haber carencia de provisión, porque la palabra dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni la simiente de este justo que mendigue pan. O sea, la palabra es importante y la oración es la forma como nos comunicamos con Dios. Recuerde, la palabra escrita que el Espíritu Santo revela es una forma de presentarnos delante de Dios. Voy a dar espacio a hermano Otoniel para que él tome el tiempo, nos levante, fíjese hermano, o sea, recuérdese de la palabra levantar en oración, para que todos nos presentemos humildemente delante de Dios y clamemos misericordia para que esta mañana sea el primer día del inicio de nuestra salvación. El texto es este. A vosotros que habéis perseverado
en el Evangelio. Desde el primer día estoy persuadido, estoy convencido, estoy con plena certeza que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así es que, hermanos, dejo al hermano Pastor Otoniel para la oración. Amén. Gracias, hermano pastor. Gracias, hermanos. Buenos días, buenos días. Es un privilegio, es un honor entrar hasta la intimidad de su hogar para invocar su santo nombre. Esta mañana, por el espacio, no puedo doblar mis rodillas, pero en realidad, desde temprano, ¿por acá? Gracias, desde temprano sentía la necesidad de clamar, levantar mi voz para suplicarle al Dios Todopoderoso que nos auxilie en estos momentos. Hay una palabra en Jeremías 17:14, dice: sáname, oh Yahweh, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y el 17:7 dice: bendito el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es nuestra palabra, nuestra convicción de esta mañana. Ayúdeme, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos humillamos una vez más, Señor, ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres Dios en los cielos y Dios en la tierra. Tú eres el Dios de la palabra, el Dios que con su palabra hizo los universos, el Dios que con su palabra sostiene los universos. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos acercamos ante el trono de tu gracia, clamando misericordia y suplicándote, Señor, que tu Santo Espíritu nos auxilie, porque dice tu palabra que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero Él sí conoce nuestra necesidad. Él sabe perfectamente de qué estamos necesitados esta mañana. Yo vengo clamando, Señor, para suplicarte. Primero, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque hemos hecho lo malo delante de ti. Reconocemos nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que hemos dejado de hacer cosas, Señor, que te agradan. Hemos dejado, Señor, muchas veces, Padre de la gloria, hemos menospreciado, Señor, tu palabra, hemos pisoteado tu palabra, hemos tenido en poco tu palabra, pero hoy nos damos cuenta, Señor, que a raíz de las circunstancias, solo tu palabra nos puede sostener, solo tu palabra es nuestro escudo, solo tu palabra es nuestro baluarte, solo tu palabra es el poder con el cual nosotros podemos estar firmes. Esta mañana yo te suplico, oh Dios de la gloria, que nos ayudes, por favor, que tú eres el único que puede parar esta circunstancia. Ese coronavirus, Señor de la gloria, solo tú lo puedes parar, Padre. Yo clamo misericordia por nuestro país, clamo misericordia por mis hermanos, por Guatemala, Señor. Levanto mi voz esta mañana porque reconocemos, hay muchos hermanos, papito lindo, que en esta hora están pasando situaciones difíciles porque han sido cesados en su trabajo. Muchos hermanos han dejado de poder laborar para poder tener ingresos en los cuales, Señor, ellos pueden sustentar a su familia. Yo esta mañana te suplico, levanto mi voz, oh Dios, ten misericordia por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando necesidad, que en esta hora, Señor, han abierto su refrigeradora y no hay alimento, pero tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres, Señor, tu palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Señor de la gloria, que esta mañana podamos decir, nos arrepentimos, Señor, hemos tenido en poco tu palabra, perdónanos, Señor, haz de nosotros unas nuevas criaturas. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Señor, pero que no sea un conocimiento, sino que sea una práctica, porque tú has dicho, Señor, que el Dios de los cielos es el único que puede santificar mi alma, puede santificar, puede hacer que yo viva la palabra, que la palabra
palabra sea el medio, que la palabra sea mi forma de vivir, que la palabra sea, Señor, la que me sustente. Razón, Señor de la gloria. Cada día se nos ilumina, Señor, el entendimiento a la luz de tu Santo Espíritu. Cuando tú dijiste, todas las cosas pasarán, mas mi palabra permanecerá. Lo único que puede permanecer en esta hora, lo único que nos puede sustentar en esta hora, lo único que puede hacer que tengamos confianza, firmeza de que todo lo que está pasando es para bien, que todo lo que está pasando es porque hay un plan perfecto de parte del Dios Altísimo para que nosotros podamos reconocer que sin ti nada podemos hacer, que apartados de ti nada somos, que somos polvo, pero que tú, Señor de la gloria, por amor a tu nombre, por favor, Padre, mira cada hogar, mira cada familia, mira aquellos hogares, Señor de la gloria, que en esta hora, Señor, hay desconsuelo, pero tú eres el Dios de misericordia, el Dios, Señor de la gloria, que nunca se han apartado. Tus misericordias son nuevas cada día, y que esta mañana, Señor de la gloria, como tú le dijiste a aquellos hombres que dudaron de ti, ¿por qué se preocupan por qué van a comer? ¿Por qué se preocupan por qué van a vestir? ¿Por qué se preocupan? ¿Acaso no pueden ver ustedes a los lirios del campo? ¿Acaso no podemos ver a los pájaros que se alimentan? ¿Y quién los alimenta? El Dios Altísimo. ¿Cuánto más vosotros que valéis la sangre del Cordero? Gracias, Padre. Esta mañana levantamos nuestra voz para que la palabra que venga, Señor, y que se imparta desde este lugar, Señor bendito, sea, Señor, la espada que vaya a cortar toda tristeza, esa espada que vaya a quitar toda amargura, esa espada que vaya a quitar toda intranquilidad, Señor, y que vaya a dar la confianza que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, esperamos que esta mañana seas agradado, Señor, que lo que aquí se diga, Padre, sea, Señor de la gloria, el sustento, como dice tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios Altísimo, porque no va a regresar sin cumplir el objetivo, no va a regresar allá sin que haya cumplido lo que tú has dispuesto, mi Padre de la gloria. Oh Señor, gracias. Una vez más te pedimos, no tomes en cuenta nuestros errores, no tomes en cuenta nuestras faltas. Reconocemos que solo tú eres nuestro Dios, que tú eres Padre, Señor, que tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios grande, Señor, que se compadece del necesitado. Hoy nos humillamos, tu palabra dice que tú, Señor, al humilde, al contrito de corazón, tú lo auxilias, tú lo ves de cerca. Ahora, todo orgullo lo quitamos de nosotros, toda soberbia renunciamos a ella, toda altanería no la queremos, Señor. Hoy queremos ser humildes y reconocer que tú eres Dios. Padre, auxilia por favor a cada uno de nosotros. Extiende tu mano de misericordia, que tu palabra, Señor, aunque andemos en valle y de sombra, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Auxílianos, Padre, que esta mañana, Señor, cada hogar, Señor, se sienta fortalecido, se sienta animado, se sienta respaldado, Señor, por la doble unción de tu Santo Espíritu que hemos estado nosotros clamando para que sea en cada hogar, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos. Es para nosotros un motivo de alegría poder compartir con ustedes lo que Dios en su bondad y en su propósito para cada vida tiene. Esta mañana queremos seguir con el tema de Jonás. 4 capítulos que encierran todo un mensaje para nosotros, que encierran una actitud que también nosotros en cierto momento hemos tomado o que estamos tomando. Se recuerda que el pastor estuvo hablando de dónde venía Jonás, quién era su padre, cuál era la condición de Jonás,
qué pasó en esos primeros 2 capítulos. Entonces, yo le voy a dar el tiempo a hermana Ninette, que ella tiene el capítulo 3, para que comparta con ustedes, para que les lleve la secuencia de cómo terminamos el capítulo, el libro de Jonás. Yo a este libro de Jonás le he llamado el libro de la compasión. Y ya va a ver usted por qué le decimos esto. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. Que Dios los bendiga. Damos la honra y la gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Tenemos gratitud con nuestro Dios. Y somos delegadas el día de hoy con la hermana pastora para compartir con ustedes y darle continuación a lo que el hermano pastor nos ha estado predicando sobre el profeta Jonás. Y mira, hermana, la verdad es que entre más escudriñamos, entre más discernimos sobre la palabra, nos damos cuenta de la gran misericordia de Dios para nuestra vida. Ya hermana Ana María nos decía que el hermano pastor ya nos dijo quién era Jonás. Yo solo voy a hacer un recordatorio así poquitito, un resumen. Dice que Jonás fue un profeta que vivió en los tiempos del rey Jeroboam II. Profetizó que este rey restauraría los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Era descendiente de Gad-Hefer y su padre era llamado Amitai. Pero también el hermano pastor nos dijo quién era el pueblo de Nínive. Nínive era un pueblo asirio, un pueblo que constantemente había provocado la desolación del pueblo de Israel, un pueblo, para el pueblo de Israel, descartado delante de Dios, así como antes éramos nosotros. Amén. Un pueblo gentil. Y entre lo que yo leí dice que Jonás fue el primer profeta enviado a un pueblo de gentiles. Yo voy a compartir con ustedes el capítulo 3 y empieza diciendo el capítulo 3 de esta manera. Dice la palabra: vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, o sea, ya Dios le había hablado por primera vez a Jonás en el capítulo 1:1 y nuevamente volvió a venir palabra para él. O sea, una segunda oportunidad para Jonás, para que él fuera a proclamar, a predicarle a un pueblo descartado para Israel, pero que sabemos ante todo que Dios quiere que nos salvemos todos, ¿verdad? Él envió a su Hijo a esta tierra para que nadie de nosotros se pierda. Entonces dice, vino palabra de Yahweh por segunda vez. Y mire lo que dice el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya en una oportunidad también le había dicho lo mismo. Así como leemos en el capítulo 1:2, también le había dicho, levántate y ve a Nínive. Ahora, lo que hace la diferencia ya aquí en este capítulo 3 es la actitud de Jonás. Porque ¿qué fue lo que hizo Jonás cuando leemos en el capítulo 1? Dice que Jonás lo que hizo fue huir para Tarsis. Dice que entró a la nave y algo que me impresionó de lo que dice aquí en el 1:3, dice, lejos de la presencia de Dios. Porque mire pues, hermano, esta palabra lejos es tremenda, hermano, porque yo por lo menos así la entiendo. Lejos de la presencia de Dios es alejados de Él. Amén. Y dice que el que se aleja de Dios, pues tenemos separación de Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, eso era lo que teníamos, estábamos separados de Dios.
Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos acercamos a Él, nos amistamos con Él, alejamos de nosotros todo aquello que tal vez estaba, tal vez podríamos decir para nuestra vida no bueno, y cambiamos el hecho de acercarnos a Cristo Jesús, el hecho de creer en Él, cambiamos la condición para nuestra vida. Entonces dice, el hermano pastor también nos compartió del significado de la palabra levántate, lo que dice en Jonás 3:2. Y yo solo voy a tomar 3 palabras de algunas palabras que el hermano pastor nos dijo. La palabra levántate es la palabra cum, y solo voy a tomar la palabra cambiar, y una de las definiciones que es cambiar, y la palabra resucitar. Cuando hablamos de la palabra cambiar, dice que es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra cosa en su lugar. Amén. O sea, es una actitud. Amén. Es una actitud voluntaria porque nos desprendemos de nuestras actitudes, nos desprendemos de cómo era, nos desprendemos de nuestros malos caminos y tomamos otra en su lugar. También voy a tomar la palabra que es, otra de las palabras es enderezar. Y la definición de enderezar es poner derecho o vertical lo que está torcido. Y nosotros sin Cristo Jesús en nuestro corazón, hermanos, nuestro camino está torcido. Y la palabra resucitar, que es hacer que alguien vuelva a la vida, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, Dios nos da una oportunidad de vida y de vida eterna. Entonces le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, solamente el mensaje que Dios le va a decir. No el mensaje de acuerdo a lo que nosotros creemos, no el mensaje de acuerdo a nuestra propia prudencia, no que el mensaje que Dios le dé. Muchas veces, hermanos, cuando nos sentamos en este lugar, mi temor es que yo, de mi propia inspiración, hermanos, quiera darles a ustedes lo que yo pienso. Mi anhelo es que Dios abra mi boca y que yo pueda compartirles lo que Dios quiere que ustedes esta mañana puedan escuchar. Pues sigue diciendo en Jonás 3:3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Diferente a la primera actitud de Jesús, de la primera actitud de Jonás. Entonces, hermanos, a mí, hermanos, toda la vida he dicho, gracias, Padre, porque eres un Dios de oportunidades. Una segunda oportunidad para Jonás. Y a nosotros, hermanos, muchas oportunidades nos ha dado Dios. Entonces, podemos ver nosotros que Jonás tuvo en esta ocasión una nueva oportunidad. Y sigue diciendo Jonás 3:3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Y Jonás 3:4 nos dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, mire lo único que Yahweh le había dicho a Jonás que dijera, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue lo único que Jonás dijo, no dijo más, no les dijo de qué manera iba a ser destruida, no les dijo absolutamente, él solo proclamó, él solo predicó, él solo pregonó el anuncio que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y fíjese, hermano, que este término, cuando leemos destruida, esa palabra destruir es exterminar por completo algo, es asolar por completo algo. O sea que lo que iba a recibir ese pueblo de Nínive por haberse apartado del camino de Dios, por haber tanta maldad en su corazón, era tremendo para la vida de ellos. O sea, y muchas veces, hermanos, ha venido palabra para nuestra vida y nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta lo que Dios nos está diciendo y seguimos en nuestras necedades, seguimos en nuestra desobediencia, y recordemos que el pueblo de Israel pereció en el desierto por su necedad y por su desobediencia. Jonás 3:5 dice,
y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mira, hermano, qué tremendo. Porque con solo lo que Jonás les había dicho, ellos creyeron. Con solo haber escuchado de que iba a ser, que en 40 días iba a ser destruido Nínive, ellos creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjese, hermano, que a mí me impresiona, porque aquí la clave es que ellos creyeron. Amén. Fíjese que la palabra creyeron, si buscamos su definición en hebreo, dice que es la palabra amán. Figurativamente dice que es rendirse. Y cuando nosotros buscamos qué significa la palabra rendirse, es someterse, es confiar en Dios, es esperar en Dios, porque Dios hará lo que es mejor para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hermanos, aquí en la congregación muchas veces sabemos que es tener fe. Esa fe emuná, esa fe que en donde nosotros creemos, en donde nosotros tenemos la convicción, en donde nosotros sobre todas las cosas obedecemos la palabra que viene a nuestra vida. Entonces, aquí dice que es someter, rendirse es someterse, es confiar en Dios, es esperar en Dios, porque Dios hará lo mejor para nuestra vida. Esa palabra rendirse, mis hermanos, nos lleva a ser fieles, a ser firmes o permanecer en Él. Esa palabrita, hermano, que hemos repetido muchas veces, que es... vaya. ¿Amén? Hermanos, disculpen, solo me voy a colocar la mascarilla. Por la obediencia, para ser obedientes a la orden presidencial. Amén. Pues les decía, no sé si me escuchan, hermano David. ¿Se escucha bien con mascarilla? Amén. Póngase su mascarilla, hermano David. A ser firmes o permanecer. Esa palabra que muchas veces hemos escuchado, que es la palabra upomene. Me mantengo firme en medio de la prueba. También nos dice que esa palabra, rendirse moralmente, es ser genuino. O sea, yo soy genuina. Y cuando yo busqué, hermanos, el significado de la palabra genuino, dice que es justificado. Y nosotros sabemos que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Pero también mi actitud es fidedigna. Mi actitud es real. ¿Por qué una actitud fidedigna? Porque no tengo una doble vida. No puedo ser aquí una persona y en mi casa otra. Porque si no, hermanos, cuando me ven aquí se van a asustar. Por lo menos mis hijos van a decir que está haciendo mi mamá en ese lugar. Amén. Entonces, ser fidedignos, ser reales, es que mi actitud, así como soy en este lugar, así soy en mi casa. Que a veces nos equivocamos, pero bendito sea Dios, abogado tenemos a la diestra del Padre. Pues dice que luego que este pueblo en Nínive creyó, dice que proclamaron ayuno. Yo investigué qué tipo de ayuno. Yo me imagino que aquí, según la costumbre de ellos, este ayuno sí era la abstinencia de alimentos, por lo que vamos a leer después. Se vistieron de cilicio desde el mayor, dice, hasta el menor de ellos. Y para los que no tengan conocimiento, vestirse de cilicio dice que es colocarse una vestimenta tipo saco de tela áspera. Amén. Y también dice que además de eso, dice que hicieron, leamos lo que dice, ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Amén. Pero también dice que se cubrieron de ceniza, y cuando yo leí que era esto, dice que es una manifestación de tristeza, de luto. Yo me imagino que se postraron en el cielo y empezaron a clamar. Amén. Jonás 3:6 dice, y llegó la noticia de plano, hermanos, cuando el rey oyó lo que estaba haciendo este pueblo que había creído, dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Y también él tuvo, hermanos, igual que Jonás, una actitud. Dice, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Otra vez sabemos cuál es la definición de esa palabra levantarse.
y porque ya la hemos escuchado varias veces, pero dice que se despojó de su vestido. Y yo busqué la definición de esa palabra despojarse, y dice que es privarse por voluntad propia de algo que se tenía. Recordémonos que era el rey. El rey fue el que tomó esa actitud. En otras palabras, se hizo nada. Amén. Jonás 3:7, y ahora nos vamos a ir, David, si lo podemos colocar en la versión Dios habla hoy. Amén. Jonás 3:7 luego dice, luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto. Amén. Que nadie tome ningún alimento. Por eso les decía que este ayuno en eso consistía, en no tomar alimentos. Que tampoco se debe, dice, de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. El 3:8 dice, al contrario, vístanse todos con sus ropas ásperas, en señal de dolor, o sea, vístanse todos de cilicio, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. O sea que esa era la actitud de este pueblo. Era un pueblo asirio. Esa era su forma de vivir, una mala conducta. Eran violentos, había maldad en ellos, y sobre todo mantenían muchas veces en desolación al pueblo de Israel. Jonás 3:9 dice, tal vez Dios de parecer se calme su ira, dice, y así no moriremos. Voy a leérselos en la Reina Valera, y dice, en el 3:8 dice, si no, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Mira, hermano, en esta Reina Valera dice, de la rapiña que hay en sus manos. Y déjeme buscar, yo busqué que era la palabra rapiña. Dice que es la palabra, se la voy a deletrear, K-J-A-M-A-S, con tilde en la última A, y significa violencia, ganancia injusta, afrenta, hacer iniquidad, injusticia, robo. O sea que todo esto que le leí eran manifestaciones que habían en ese pueblo. Era por lo cual Dios le había mandado palabra a través de Jonás a este pueblo, para que se arrepintieran de toda esta violencia, de toda esta ganancia injusta, de toda esta afrenta, de toda iniquidad, de toda injusticia, de todo robo, porque Dios conocía lo que había en este pueblo. Amén. Y en el 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartara del ardor de su ira y no pereceremos? Recordemos, mis hermanos, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces no ha sido expuesta la palabra en nosotros y nos ha llamado al arrepentimiento y hemos hecho caso omiso a la palabra que hemos recibido? Bendito sea Dios por su misericordia y porque es tardo para la ira, porque si no, mis hermanos, igual que este pueblo de Nínive, quizás en nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Amén. Y el 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ¿qué puedo concluir yo aquí? Que nuestra actitud, ese cambio, ese volver a la nueva vida, puede tocar y mover el corazón de Dios, a que no seamos consumidos. Amén. Este pueblo de Israel, este pueblo de Nínive, la actitud que tuvo fue que creyó. Pues también nosotros somos un pueblo que hemos creído. Creemos en la palabra que dice en Hechos 3:19. Arrepiéntete y conviértete para que sean perdonados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pues esto que sucedió, este arrepentimiento de Dios de no destruir Nínive,
Esto es lo que Dios, cuando dice para que vengan de nosotros tiempos de refrigerio. Pues vino tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Amén. En segunda de Crónicas 7:14 dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, que fue lo que fue a hacer Jonás a Nínive, y oraren y buscaren mi rostro, que fue lo que hizo el pueblo de Nínive, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver dos cosas. Primero, la actitud de Jonás. Al principio se negó, al principio tomó la decisión de entrar a una nave, de huir, de estar lejos de la presencia de Dios. Pero aquí en el capítulo 3, él ya tomó otra actitud. O sea, podemos ver que tenemos un Dios de oportunidades. Una segunda oportunidad para Jonás. Pero aquí lo más importante, hermanos, y yo los llamo a la reflexión, creamos en Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios que levanta vallado alrededor nuestro. Amén. Tenemos un Dios que guarda, mis hermanos, nuestra salida y guarda nuestra entrada. Tenemos un Dios que en este tiempo, en esta circunstancia, va a ser un Dios proveedor, un Dios que nos va a fortalecer, un Dios que nos va a dar gozo, un Dios que nos va a dar paciencia, un Dios que nos va a dar paz. Entonces, mis hermanos, así como este pueblo de Nínive se arrepintió, reflexionemos en este momento y también tomemos nosotros una actitud de arrepentimiento. Apartémonos de todo aquello que a Dios no le agrada, para que toquemos y movemos el corazón de Dios. ¿Qué situación más difícil por la que estamos pasando? Qué tremendo, hermanos, porque hasta ha provocado todo esto, hasta que nos limitemos de tener libertad de salir. Pero sabemos que tenemos un Dios que va a tener cuidado de nosotros. Así como se arrepintió y Nínive no va a ser destruido, de la misma manera Dios nos va a sacar de esta situación. Entonces, mis hermanos, yo compartí con ustedes el capítulo 3. Esta fue la actitud de un pueblo descartado por Israel, un pueblo gentil para los cuales no había oportunidad. Pero Dios, con su amor y misericordia, escuchó y vio la actitud de este pueblo y se arrepintió de lo que les había proclamado Jonás de parte de Dios. Le vamos a dar el tiempo a hermana pastora. Ella nos va a compartir el capítulo número 4, porque mire, hermano, les va a gustar. La verdad es que les va a gustar por la actitud que volvió a tener Jonás. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga, que la palabra haya quedado implantada en sus corazones. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al hermano Tato porque nos hizo la observación. Pues no sé, no. Muy bien, en lo que la pastora predica sobre Jonás 4, fíjese que nos pusimos mascarillas porque nos hicieron la observación, hermano Tato, que era conveniente que a través de los medios que estamos saliendo diéramos ejemplo de tener la mascarilla, pues es una orden presidencial, así es que nos sujetamos, tomamos en cuenta la observación y aquí estamos con mascarilla. Dios les bendiga, hermanos. Voy a enviarles unas fotos al terminar la predicación sobre la condición de su templo. Dios los guarde. Muy bien. Amén. Aleluya. Continuamos entonces después de todo lo que hermana Ninés les compartía sobre Jonás 3. Y yo les decía que yo le he llamado a este libro de Jonás el libro de la compasión. Porque si nosotros vemos detenidamente y lo que ella les hacía, daba toda una información sobre
quién era Nínive, dónde estaba situado Nínive, cuáles eran las prácticas de la ciudad de Nínive. Y sin embargo, Dios tuvo compasión de ese pueblo gentil, pagano, así como usted y como yo, éramos en otro tiempo, y Dios tuvo compasión. Y Dios detuvo el castigo que Él traía sobre esa ciudad. Y yo quiero empezar con el último verso del capítulo 3 que hermana Ninés les compartía, para que podamos entrar al capítulo 4. Y dice Jonás 3:10, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dice que Dios vio sus acciones. Dios no solo vio sus intenciones, sus deseos, sus planes de cambiar. Dios vio sus acciones. Y dice que eso les contó a ellos por justicia de Dios, para que Dios detuviera el castigo. Entonces entramos al capítulo 4 de Jonás, al verso 1. Y dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Imagínense por qué Jonás se desagradó en gran manera, por qué Jonás tuvo esa actitud. Imagínese usted que se conviertan una cantidad de personas, la mayor cantidad de personas que se ha convertido a través de la historia de la salvación, y en la que Jonás fue el actor principal, digámoslo así, en la que Jonás fue el predicador de más éxito sobre la faz de la tierra. Entonces 120,000 personas se convirtieron, pero sin embargo Jonás estaba enojado. Jonás no entendía por qué Dios trabajaba de esa manera. Dice que desagradó en gran manera a Jonás. Esta conversión masiva tenía que ser para él motivo de gozo, de regocijo, de gratitud y agradecimiento para Dios, sabiendo que Dios estaba teniendo compasión de un pueblo que vivía muerto en delitos y pecados, y que Dios quería sacarlos de muerte a vida. Entonces dice, esta ciudad, hermano y hermana, se convirtió incluyendo al rey, empezando por el rey. Cualquiera podría decir, pero yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo tengo el dominio y yo voy a decidir qué hacer. Sin embargo, el rey tomó una actitud en la que dijo, bueno, vamos a ponernos en ayuno. Y me llama la atención porque entre la combinación entre ayuno y arrepentimiento da como resultado que Dios tenga misericordia de todo un pueblo. El ayuno y el arrepentimiento de ese pueblo les contó en Dios como el decir Dios, no lo voy a destruir. Entonces, ese resultado no lo veía Jonás. Jonás no veía en ese momento que Dios era un Dios perdonador, aunque mire pues, cuando nosotros vemos los designios y los planes de Dios en su soberanía, en su potestad, que se hace como Él dice, Él puede perdonar y castigar, según su plan. En este caso, Dios no puede castigar a una ciudad solo porque Jonás quede como el gran éxito de su vida. Dios no va a castigar a un pueblo solo porque alguien al que Él le envió con un mensaje quedara bien ante Él. No, Dios iba a hacer su voluntad. Dios tenía su plan. Dios tenía su propósito para Jonás. Jonás pensaba que el ser enviado y el llevar un mensaje le iba a contar a él como alguien importante de ahí en adelante, como alguien por el cual Dios exterminó toda una ciudad. Sin embargo, no fue así. Entonces, cuando nosotros leemos en Jonás 4:2, dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia,
y que te arrepientes del mal que amenazas. O sea, Jonás conocía la palabra. Jonás estaba ahí mencionando el Salmo 86:15, entre otros. Dice, pero tú, Yahweh, dice el Salmo 86:15, Yahweh Elohim, eres un Elohim misericordioso, compasivo y tardo para la ira y rico en misericordia y verdad. En realidad esa no era una oración de Jonás. Jonás está aquí justificándose lo que hizo con tratar de huir a Tarsis. No era una oración, estaba justificándose. Le dice, yo por eso quería huir. O sea, ¿qué tipo de oración puede ser decirle, es que esto era lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Qué tipo de oración es decir, por eso me anticipé a Tarsis, Señor, porque sabía que tú eres un Dios clemente? No es un tipo de oración común o una oración como nosotros la conocemos. Esta es una justificación de Jonás, es una contienda muy sutil de Jonás contra Dios. Entonces, cuando él menciona el Salmo 86:15, dice, compasivo eres, Señor, tardo para la ira, rico en misericordia. Y dice que él, esto era lo que yo decía cuando estaba en mi tierra. Acuérdese que él era un hebreo. Entonces, él sabía que Dios era bueno, sabía que Dios se compadecía del pecador, sabía que Dios no era injusto para hacer las cosas como Dios decía, pero en ese momento su personalidad, su actitud, su herencia se veía involucrada, sus sentimientos y sus emociones se vieron involucrados a la hora de poder llegar y decir, bueno, voy a decir lo que Dios dijo porque yo sé que Dios, tú no lo harás. En vez de compadecerse en su corazón, en vez de tener misericordia a él en su corazón, en vez de consolar con la consolación que él había sido consolado en otro tiempo, él tomó una actitud de bueno, que se acaben, que se exterminen. Al fin y al cabo son paganos, pecadores, idólatras, enemigos de Dios. Pero Dios no piensa así. Dios no pensó así, ni con usted ni conmigo. Dios pensó y se dio cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados, pero no dijo los voy a ver, que voy a enviar un profeta o voy a enviar a alguien, voy a enviar una enfermedad para que los mate. No, al contrario. Él dice que nos atrajo con lazos de amor y de misericordia. Entonces, Jonás conocía la palabra. Para Jonás no era ajeno que Dios era un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, él, como cualquier profeta, puede ser muy teológico. Él, como cualquier profeta, puede mencionar, o como nosotros, los atributos de Dios, las palabras adecuadas para referirnos a Dios, pero muy en el fondo no entendemos el significado real y profundo de la palabra compasión y de la palabra misericordia. Esto va más allá de nuestra mente natural. Estas palabras van más allá de lo que nosotros vemos y hacemos con las personas. Tiene más profundidad, tiene más implicación espiritual. Amén. Dice que en la Biblia hay aproximadamente 264 versos que hablan de misericordia. Y hay 85 versos aproximadamente que hablan de compasión. Y yo he entendido que este libro, para mí, es el libro de la compasión y el libro de la misericordia. Porque está bueno salvar a 20, a 60, a 100, a 5,000, 120,000 personas, incluyendo al rey, incluyendo animales. Y vino el rey y proclamó ayuno para todos. Fíjese que nosotros con nuestra perra, la Vela, mi esposo siempre le da de comer en la noche. Y a veces son las 7, 7:30. Cuando se pasa de esa hora, la Vela está tocando la puerta con sus patitas. Entonces, porque ella quiere comer. Entonces, de la misma manera, me imagino que todos esos animales en cierto momento tuvieron hambre. Pero el rey había dictado ayuno y arrepentirse delante de Dios. No conocían de Dios, no sabían de Dios, pero sin embargo temieron las consecuencias de la desobediencia. Dice Jonás 4:3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me des la muerte que la vida.
hasta dónde puede llegar, yo pensaba, hasta dónde puede llegar la necedad del alma. Él dijo, te ruego que me quites la vida. ¿Y sabe qué? Hermana Lindy podría hablarnos bien de esto y le hubiera quedado adecuado este capítulo a hermana Lindy, porque dice que el deseo de morirse es característico de una depresión psicológica severa. Es característica. ¿Cuál sería la depresión de Jonás? Las razones de los estados depresivos, la condición emocional en la que se encontraba. Tiene que haber varios factores. Y aquí podríamos mencionar varios factores. Primero, el llamamiento de Dios para ir a un pueblo al que se le va a decir que va a ser destruido. Segundo, llegar a ese barco donde de momento se levantó una tempestad tan fuerte que no se podía calmar, que todos tenían miedo, que todos estaban angustiados, y vino él y se fue al fondo del barco a refugiarse ahí, a esconderse, sabiendo que él era la razón y el motivo de la tempestad. Ya solo eso es para estar en una condición emocional tremenda. Bueno, dice, aparte de eso, la desobediencia que tuvo con Dios, de no hacer lo que Dios le dijo, de no hacer lo que Dios le había mandado. Era una experiencia traumática estar en ese mar. Y a mí no se me ocurre irme, por eso no me gustan los cruceros, me dan miedo, solo de pensar en que voy a estar a merced del mar. Entonces, eso para él fue trauma psicológico, estrés, un estrés tremendo, una estabilidad tremenda, una culpa. O sea, una culpa de ver que aquellos hombres clamaban a sus dioses y de repente Jonás tuvo que reconocer que por él estaban en esa condición. Y dice, y luego persistir en la actitud de pleito con Dios. Eso también es otro problema traumático en nuestra vida. Entrar en conflicto con Dios. Cuando las cosas no salen bien, entrar en pleito con Dios. Cuando las cosas no salen como nosotros decimos, culpar a Dios. Cuando llega una enfermedad a la casa y no hay cómo solucionarla, no solo económicamente, sino que no nos dan el diagnóstico que nosotros esperamos, contendemos con Dios, peleamos con Dios, nos enemistamos con Dios. A Él echamos la culpa de nuestras tragedias y de nuestras desgracias. Entonces, en esa misma condición estaba Jonás, peleando con Dios por todo lo que había pasado. Conflicto interior que ya tenía varios tiempo. Entonces, la situación era interna. El problema de Jonás era interno. El problema de Jonás no fue el barco, no fueron los hombres, no fue el mensaje. Era interno el problema de Jonás. Y dice Job 5:2, porque el enojo mata al insensato y la ira da muerte al hombre. Dice que el enojo mata al insensato. Y posiblemente no nos va a matar físicamente, pero nos mata espiritualmente. Nos crea una barrera, una actitud de rechazo contra todo y contra todos. Entonces mantenemos una postura de alejamiento, de ensimismamiento, de apatía, de incomodidad. Todo me molesta, todo me enoja. Amén, amén. Ya voy terminando. Dice Job 18:4, porque otro hombre que deseó morirse, y dice, oh tú que te desgarras en tu ira, ¿ha de ser abandonada la tierra por tu causa? ¿O removida la roca de su lugar? ¿Usted cree que porque nosotros nos enojamos y peleamos y tomamos una actitud negativa, por eso Dios va a cambiar sus planes? Los cambia cuando ve de nosotros una actitud de humildad y de sencillez y de obediencia. Dios le va a enseñar a Jonás, Dios le va a enseñar a su profeta algo de su carácter. Jonás tenía religión, Jonás tenía preceptos, Jonás tenía mandamientos, Jonás tenía estatutos, y ¿sabe qué? Hasta Jonás tenía patriotismo, porque como aquellos eran enemigos de Israel, entonces él tomó su partido. Pero el problema de Jonás fue que el amor se había enfriado en su corazón. Dice, si vemos el panorama en el fuego consumidor de Dios ante el pecado,
Jonás llevaba noticias funestas, hermano, hermana. Predicciones de muerte para ese pueblo. Pero él cree que su nombre se ve comprometido cuando Dios no hace lo que él dice. Entonces, Jonás estuvo en la misma posición también de Elías. Elías también en cierto momento de su vida dijo, bueno, anduvo en el desierto, dice, en un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. No solo le pasó a Jonás, le pasó a muchos hombres en la palabra, y también nos ha pasado a nosotros. Cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, llega un momento de tanta ira, de tanto enojo, que hasta posiblemente hasta la muerte estamos deseando. O sea que ser profeta, tener ministerio, no es garantía de exclusividad para con Dios. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere, lo que Él decide, pero ve nuestro corazón. Ve nuestro corazón, ve nuestra intención, como aquellos que no solo tuvieron intención, sino que tomaron actitudes. Jonás 4:4, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Te parece que haces bien con enojarte? Y en otra versión dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Y me llama la atención estos versos, porque dice Jeremías 18, 7 y 10. En un momento yo puedo hablar contra una nación, contra un reino, de arrancar, derribar y destruir. En un momento Dios puede decir eso. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Mire estos versos de Jeremías, Dios haciéndolos vida en la ciudad de Nínive. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación y de un reino, de edificar y de plantar. Dios puede hablar en un momento de destruirme, pero al momento que ve mi actitud y mi forma de conducirme, Dios puede decir, bueno, ya no voy a derribar ni a destruir, ahora voy a edificar y voy a plantar. Cuando nosotros leemos en Mateo 20:15, Jesús le está hablando, está haciendo la parábola de los hombres que fueron a trabajar a la viña. Y unos entraron en la mañana y otros en la tarde, pero vino el dueño de la viña y les pagó a todos lo mismo. Entonces dice, hablándole a los obreros que fueron a trabajar a la viña, les dijo, no tengo yo, cuando aquellos reclamaron y pelearon, les dijo, no tengo yo derecho de hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece. ¿O te duele mi generosidad? Entonces, de la misma manera, Dios hablándole a Jonás. Y me llama la atención las maravillosas lecciones de Dios para nuestra vida. Jonás 4:5 dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Se sentó para ver qué iba a pasar en la ciudad, esperando que Dios cambiara de forma de pensar y la destruyera. Se hizo un cobertizo, dice, se hizo una enramada y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedía en la ciudad. En el 4:6 dice, y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás dice que se alegró grandemente, o sea, se emocionó tanto, fue su felicidad en manera extrema. Y me llama la atención porque si los ingenieros agrónomos, yo digo que en este tiempo supieran qué fórmula utilizó Dios o qué fertilizante utilizó Dios para hacer crecer la calabacera o el árbol de ricino en cuestión de una noche, yo digo que estarían felices de la fórmula. Y Jonás dijo en el 4:7, pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Insolación segura. Deseaba con toda su alma morir. O sea, todo el momento que Jonás se puso en contra de Dios, deseaba morir. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Mire qué actitud de necedad de Jonás. Pero estamos diciendo, como dijimos anteriormente, que había una depresión en él. Y el 4:10 de Jonás dice, y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por lo que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació una noche y en una noche pereció.
Dice que la planta de ricino generalmente no tiene nada malo en sí misma, es una plantita. Pero cuando nosotros, como seres humanos, le damos lugar inapropiado en nuestra vida, aquello que llega y que no es lo que nos pertenece, nosotros nos descontrolamos. Descontrolamos y hacemos gala de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Algo que no me pertenece, pero yo me apropio de eso y Dios puede llevárselo. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Dios dio, Dios quitó, pero Jonás no pensaba así. Vamos a seguir adelante porque yo creo que ya tengo un poquito del último tiempo. Jonás 4:11 dice, y no era yo de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y entre su mano izquierda y muchos animales. Un pueblo, hermano y hermana, que solo sabía hacer lo malo. Un pueblo que no diferenciaba entre lo bueno y lo malo. Un pueblo que su forma de vida era pecar. Un pueblo que traía herencias generacionales de pecado, de maldad en su corazón, de las obras de la carne. ¿Cómo le podría yo pedir a un ciego de nacimiento que diferenciara entre el morado y el anaranjado? O entre el amarillo y el azul. ¿Cómo? Él no tiene un programa dentro de él. Entonces no puede él imaginarse cómo es el morado, cómo es el amarillo, cómo es el celeste, cómo es el verde. No puede. De la misma manera, ese pueblo no podía diferenciar. Él solo sabía hacer lo malo. Entonces dice, ¿cómo le vamos a pedir a un preso o un esclavo que hable de libertad? No se puede, porque está preso, no sabe lo que es estar en libertad. O a un sordo que escuche. No podemos pedir eso. Y en esa condición estaba Nínive. Y en esa condición muchas veces nos encontramos nosotros. Entonces, 120,000 personas. ¿Cómo? Y dice Dios, ¿cómo no voy a sentir lástima de ese pueblo? Lo mismo sigue haciendo Dios con el pueblo que somos nosotros. Haciéndonos entender cuál es la diferencia de lo bueno y de lo malo. Pero eso también es un programa dentro de nosotros. Eso no viene como un aguacero dentro de nosotros. Eso trae un tiempo, un proceso. Por eso es que dice, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un proceso en nuestra vida. Pero Dios ya empezó la buena obra y dice la palabra que el que inició la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Pero a quiénes? A los que hemos perseverado, a los que no nos hemos rendido ante las circunstancias, a los que no hemos puesto obstáculos para servirle a Dios, a los que no hemos puesto en tela de juicio su palabra o sus planes para nosotros, en los que no cuestionamos cuando vienen procesos de restauración a nuestra vida. Entonces, el Salmo 103 dice, y ahí voy a terminar, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros las transgresiones. Como padre que se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que solo somos polvo. Y voy a terminar con este verso. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Este pueblo recibió misericordia de Dios. Este pueblo se arrepintió en ayuno, en silicio, en ceniza y en creer que Dios era el que estaba enviando el mensaje. ¿Qué hubiera sido si hubieran visto al hombre? ¿Qué hubiera sido si hubieran visto a Jonás, al complicado, al temeroso, al deprimido, al ansioso? ¿Qué hubiera pasado con ese pueblo? Sin embargo, ellos vieron que el que estaba dando el mensaje era Dios a través de un hombre. Si usted y yo nos ponemos a ver al hombre,
Le vamos a ver muchos defectos. Mejor veamos qué Dios nos quiere decir a través de su palabra cada día que nosotros recibimos la instrucción. Que el Señor les bendiga, que esta mañana que hemos concluido, pues aparentemente, porque la palabra nunca concluye, pero que hemos hablado de Jonás, muchos de nosotros tenemos algo de Jonás. Muchos de nosotros ponemos en tela de juicio la instrucción de Dios. Pero hoy es el día de reinicio, hoy es el día de un nuevo comienzo, hoy es el día de una nueva oportunidad. Yo mañana no sé si voy a estar. Yo declaro que sí, pero no sé si voy a estar. Dios sabrá cuál es el plan para mi vida, para el de mis hermanos que estamos aquí, el plan para David que está ahí monitoreando los aparatos, el plan para usted que está ahí sentado. Dios nosotros no sabemos los planes de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y se compadece de aquel pueblo que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Que el Señor los bendiga y nos vemos muy pronto si Dios así lo quiere. Amén y amén. Amén. Le damos gloria a Dios. Es un privilegio el poder compartir la escritura con todos los hermanos de Monte Gerizim y algunas personas más que pueden estar escuchando. Hermanos, envié al chat de Monte Gerizim algunas fotos para mostrarles a ustedes cuál es la condición actual del templo estando usted ausente. Pero también quise mandar unos textos que están en el libro de Hechos. Dice Hechos 5:42. Hechos 5:42. Si quiere lo busca. Hechos 5:42. Dice: y ni por un solo día, ya fuera en el templo o en casas particulares, dejaron de enseñar y proclamar las buenas noticias que Yeshua, el Mesías, había recomendado que se compartieran, dice esa versión. Gracias, hermanos, por estar en sintonía. Yo creo que el Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, creo que Dios como Padre se deleita de que seamos obedientes y sujetos al Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sigamos acatando las disposiciones al respecto de cómo guardarnos de esta pandemia. Y clamamos misericordia para que el Señor Jesucristo acampe alrededor de todos nosotros y nos defienda. Yo quisiera que oráramos delante de Dios para despedirnos y para dejar en su corazón la certeza plena de que Dios en su misericordia nos tiene considerados. Dice que el Señor tiene sus ojos puestos sobre cada uno de aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos alcanzado la categoría de hijos, por lo tanto Él es nuestro Padre y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sus hijos procedan al proceso del arrepentimiento para que la Escritura se convierta en su forma de vida, que los pecados desaparezcan total y completamente de nuestra existencia, podamos caminar delante de Dios con una vida justa y Él envíe de su presencia a Jesucristo, que está en espera de la restauración de todas las cosas. Si quiere me acompaña, oramos, quedamos despedidos y si Dios permite, el día de mañana vamos a compartir la Escritura. Tenemos planificado invitar a algunas hermanas para que compartan la palabra. Ya envié los mensajes, si se comunican conmigo ellas, pues estaremos escuchándolas en lo que Dios les ha dado para este tiempo. Padre Todopoderoso, nosotros, Señor amado, habitamos a la sombra del Alayón. Nosotros, Señor amado, pasamos bajo la cobertura poderosa del Shaddai que nos sustenta. Nosotros decimos en nuestro corazón, Yahweh, nuestro refugio, nuestra fortaleza, Elohim es en quien confiamos. Padre, te ponemos nuestras vidas espirituales en tus manos, nuestras vidas almáticas, nuestras vidas físicas, Padre. Tú, Señor, has rescatado en todo tiempo, Señor, de la trampa que las situaciones ponen a tus hijos y los has sacado en victoria. Padre amado, toda calamidad, toda pestilencia, toda pandemia, Señor, sea ajena completamente a todos aquellos que somos tu templo, que somos tu casa.
Señor, convierte, Padre amado, a tu pueblo, a tus caminos, para poder, Señor, no solo conocer tu voluntad, Señor bendito, sino que caminar por tus caminos, Padre, y lo que es más, Señor Todopoderoso, conocer tus pensamientos. Señor, no permitas, Padre, que temamos al terror nocturno. No permitas, Padre, que temamos a las situaciones que se han levantado como forma de corrección. No permitas, Padre, que tus planes sean producto de temor en nosotros, Señor, sino que sean producto de gozo, que sean producto, Señor, de revelación de que tú estás pronto a retornar a la tierra. Señor, que se cumpla la palabra en nosotros, que a nuestro lado caerán 10,000, a nuestra diestra caerán 10,000. Señor, permítenos mantener abiertos nuestros ojos espirituales. Permítenos, Padre, estar pendientes, Señor, a través de tu palabra, de que las circunstancias del tiempo no son más que una demostración de tu poder y no son más, Padre, que estás abriendo, Señor, a tus siervos, Padre amado, la condición para que no haya nada oculto para nosotros y no nos agarre, Señor, desprevenidos, Padre, los acontecimientos que estamos experimentando. Gracias, Padre, porque nosotros no somos, Señor, como los que no tienen esperanza. Nosotros sabemos, Señor, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Te rogamos, Dios poderoso, que tu Espíritu Santo, que la palabra que es Jesucristo mismo, y tú, Padre, que estás pendiente y no quieres que nos perdamos, proveas, Padre, lo suficiente, Padre, en tu palabra, para que nuestra voluntad se sujete, Señor, a tu voluntad, y el día de la venida de Jesucristo seamos hallados irreprensibles en espíritu, en alma y en cuerpo. Padre, yo te ruego que ningún miembro de la congregación Monte Jericín y ningún miembro de tu cuerpo de Cristo, a nivel, Señor, de Chimaltenango, a nivel, Padre, de la República de Guatemala, a nivel del mundo, Padre, carezca de ningún bien. Yo te ruego, Padre, que te manifiestes. Yo te ruego, Padre, que evidencies tu presencia. Yo te ruego, Señor eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que te hagas, Señor, evidente a todos aquellos que invocan tu nombre. Porque no hay otro nombre, Señor, que se haya dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el nombre poderoso, misericordioso de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Gracias por haber estado en sintonía. Que Dios siga multiplicando en ustedes sus provisiones para el sustento material. Y recuerde que el sustento espiritual, cierro con el texto que abrimos nuestra reunión. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Padre, que la provisión espiritual abunde, que la provisión material también sobreabunde, Padre, para que no carezcamos de ningún bien. Hermano, bendigo su casa de habitación, bendigo su despensa con provisión y abundancia. Bendigo su vida espiritual con provisión y abundancia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo cansancio, toda falta de paciencia, todo aburrimiento, Señor, todo descontento, Padre, que pueda comenzar a querer generar en nuestro corazón una postura ajena a tus planes, la arrancamos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les guarde, hermanos, que Dios les multiplique y que la presencia de Dios no falte en sus casas de habitación y en sus casas, que son ustedes mismos. Que el Señor Jesucristo no deje en ningún momento de estar presente en sus decisiones y en sus disposiciones. Que Dios les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok.